Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión en la región de Murcia. Hoy es miércoles y a las 10:30, como siempre, intentamos estar con ustedes una media hora en un nuevo programa de Vidas con Luz. Hoy tenemos a un cartagenero, ejerce de cartagenero, ha estado en Cartagena prácticamente toda su vida, excepto el tiempo de estudios de magisterio en la Universidad de Murcia, Juan Javier García Mendoza. Juan, o como te llaman, me decías hace un momento, el padre Juan. El padre Juan. Los alumnos de Maristas. Sí, alumnos y compañeros. ¿Cuánto tiempo en Maristas trabajando de docente? Pues de docente 40 años. 40 años de docente y ahora jubilado. Ya jubilado. Ya jubilado de júbilo. De júbilo, exactamente. Pero decías que no pierdes el contacto con los chavales ni con los compañeros. Nada, no se pierde. Y sobre todo, pues a nivel de catequesis, pues bueno, la relación que me une con las catequistas es muy entrañable y entonces, bueno, pues cuando me ven por ahí asomar, pues inmediatamente me dicen, oye, vente a la clase y tal, y alguna escenificación, porque yo normalmente acostumbro a explicarle la palabra de Dios escenificándola. Pienso que es como mejor se les queda. Pues como tenemos que hablar luego del teatro y tenemos que hablar de la catequesis en el colegio y de la docencia, llegaremos ahora, pero nos vamos a ir al principio de tu vida, porque también es verdad que teníamos una historia, ¿no? Y es que tu propia vida, bueno, yo te decía bromeando, que prácticamente has pasado por casi todas las parroquias céntricas de Cartagena, porque en aquella que vivías te has involucrado en tu propia parroquia, has trabajado en ella y sigues trabajando en ella, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, o sea, actualmente, pues, bueno, estoy en la calle San Leandro, que bueno, es limítrofe un poquito entre la iglesia de la iglesia de los padres que llaman, o de San Antonio y María Claret, y el Carmen, o sea, hay un poquito ahí hace de limítrofe, ¿no? Pero bueno, yo... Tu vida comienza en el barrio de la Concepción. Pero mi vida comienza en el barrio de Concepción. O sea, allí fue cuando formé el primer grupo de oración. Eran chavales de 13 años, muy jovencillos. Uno de ellos, pues actualmente ha sido director del Colegio de los Maristas, don Bartolomé, hasta mucho tiempo director. Y bueno, y ahí se formó un grupillo espontáneo, natural, allí en el barrio de la Concepción. Y comentábamos pues cosas, temas, la palabra de vida, o sea, la palabra de Dios, en fin, leíamos un poquillo, en fin, los chavales cada uno se expresaba como quería. Sí, la fe te venía desde la familia, ¿no? Sí, bueno, desde la familia más bien desde bueno, sí, un poquito desde mi madre. Mi madre era una mujer muy religiosa, con mucha fe. Mi padre, quizás un poco por su trabajo, pues era taxista, entonces para arriba, para abajo, yo lo veía muy poco. Muy ocupado. Muy ocupado. Luego ya cuando se retiró, pues fue otra cosa. El cambio también, iba a misa los domingos, en fin. Tú dices que ibas a misa solo, que tú tenías esa intuición, ya de por sí, decir, tú te sentiste mayor antes de tiempo, y dices, yo no necesito a nadie. Sí, yo me acuerdo que a los 7 años dice, mamá, yo quiero ir a misa. Dice, pues mira, es muy fácil. Dice, coge todo recto hacia arriba, porque la iglesia del barrio Concepción está subiendo al fondo. Desde el Arsenal al final. Exactamente. Dice, sube el monte hacia arriba, tú solo, y dice, no te dejes la acera. Y cuando veas la campana, dice, allí. Dice, y nada, y entras en la iglesia y te pones donde... Por aquella época, obviamente, pues estamos hablando antes del concilio, las mujeres se ponían en un sitio, los hombres se ponían en otro, y bueno, los que íbamos así un poquillo solos, pues poníamos en un lugar, en un lateral, no colocábamos en un lateral, pero yo siempre, bueno, pues, entonces estaba un tal don Manuel, que ya imagino que ya falleció, y bueno, era pues los comienzos de mi infancia, o sea que yo ya sentía esa necesidad de ir a misa de pequeño, y a los 7 años, pues ya... Ya ibas por allí. Y a los 13 formas un grupo de oración. Y vas madurando de la fe. Bueno, el grupo de oración se formó un poquito más tarde. Pues yo tenía ya, antes de entrar en magisterio, un poquillo antes, a los 18, entre 18 y 20, ya formé un grupillo de oración, de chavales que conocía yo del barrio y tal, y ahí se formó un grupillo de oración. Y eran pues unos 8 o 10 chavales y tal, ¿no? Que bueno, pero que tenía... eran chavales, yo diría, un poco especiales. Digo especiales porque yo les decía, digo, mira, vamos, tenemos que ir a misa. ¿Qué misa queréis? Que dice, ay, que ir a misa y tal. Bueno, en aquella época no ponían tantos reparos, pero estaban dispuestos a ir. Y entonces digo, ¿qué os parece si vamos a misa a las 9 a las adoratrices, en el colegio de las adoratrices, una misa temprana, y ya tenemos todo el domingo pues para nosotros? El que quiera estudiar, estudia, el que quiera, si quiere, podemos ir al campo, podemos ir... Es decir, que había como
convivencia, o sea, que no era un grupo de estos típicos grupos que coge tal la catequesis y cada uno se va por su sitio, Sí, sino lo que había fue un grupo de amigos en torno a las celebraciones. Estábamos muy involucrados, muy unidos. Y entonces incluso yo me acuerdo que era curioso porque íbamos a las oratrices, oían misa a las 9 de la mañana, era la misa. Muchos llegaban corriendo y tal, nos ponemos siempre al final, porque claro, es un colegio de chicas en aquella época, pues nosotros éramos un poco raro el ver ahí unos chicos que iban a misa. Claro, las chicas a veces alguna miraba así de reojo para ver quién había entrado, ¿no? ¿Quién había? Porque estábamos hablando de chavales de 16, 15 y 16, bueno, perdón, un poquito más temprano, entre 14 y 15 años. 14 y 15 años. ¿Y tu vinculación de pronto con los claretianos, cómo fue? Porque ahí sí estuviste muchísimo tiempo. Sí, bueno, fue porque ya en el barrio Concepción un poquillo, pues, aquella parroquia ya empezó a cambiar un poco de, no sé, cogió un rumbo un poquillo distinto. ¿No te sentías cómodo? No me sentía cómodo. En fin, entonces cambiaron de párroco y tal, y bueno, no estábamos bien. Nos exigía unas cosas concretas, en fin, que teníamos que, en fin, entonces un poquillo estaba en boga lo de la teología de la liberación, algunas cosillas de estas raras que y tal, ¿no? Encontraste tu sitio. Y entonces yo dije, este no es mi lugar. Y entonces nos desplazamos hacia la iglesia de los claretianos, exactamente. Y allí fue donde se continuó, allí fue donde sí se continuó los grupos. Bueno, y allí prácticamente yo he cogido casi muchísima formación, porque hice teología, hice un curso de Biblia y tenía mucha vinculación con los padres claretianos. O sea, ¿Te tiraron los tejos? ¿Te tiraron los tejos? Sí, alguna vez hoy no pensé en la vocación y tal, pero yo mi vocación era más bien de tipo sacerdotal. De hecho, yo cuando estuve en Murcia tuve muchísimo contacto con don Damaso Eslava, era mi director espiritual. Y entonces yo cada 2 por 3, cuando me tenía un escape, iba a ver a don Damaso. Y algún compañero, sacerdote y aparte encantador. Yo lo conocí. Un santo auténtico. O sea, estar con él era una gozada. Te hablaba de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, era una gozada estar con él. Y yo cuando tenía un escape, pues inmediatamente. Y entonces yo sentía más bien la vocación hacia lo diocesano. No me terminaba la vida religiosa de convencer. Y el caso es que lo que pasa es que sí te acercaron al hecho religioso y al estudio de la teología y a la formación. Sí, eso sí, la formación sí la recibió de ellos. Y de hecho nos casó un claretiano, el padre Ángel Sanz, que después se fue metido en el teléfono de la Esperanza. Y bueno, ya de allí pasó a Zaragoza y actualmente no hay claretiano en Cartagena, como sabes, ¿no? O sea que ahí había muy poco. Sigue la parroquia, la gente sigue llamando parroquia de los padres, pero ya no están. Ya no están los padres. Efectivamente, San Antonio María. Está don Fernando, que también tengo amistad con él. Y llega un momento en el que, ¿por qué te decides a estudiar magisterio? ¿Venía desde pequeño o fue precisamente, o eras al revés, porque tenías esa vocación de servicio, de ayuda, ya empezaste a hacer grupitos tú con tus jóvenes, un poquito chavales? ¿Cómo empezó todo? Un poco las dos cosas. Yo estaba entre sacerdote y magisterio. Estaba ahí que no sabía si sí, si no. De hecho, yo asistía a convivencias cuando don Miguel Bobadilla, que era entonces rector en aquella época, pues me invitaba y tal, pero no terminaba yo de cuadrar en ese grupo de seminaristas. Ya digo que entonces la diócesis en aquella época estaba un poquillo, no digo revolucionaria, pero estaba un poquillo como, no terminaba yo, quería ser sacerdote, pero a la vez también, y entonces me acuerdo una vez le dije a don Damaso, he pensado, voy a estudiar magisterio y después sacerdote. Dice, no hombre, no me hagas eso, que yo ya he contado contigo en el seminario. O sea, como él se ponía, que no me hagas eso. Si tú vas a ser sacerdote, tú tienes vocación sacerdotal. Pero, digo, no, prefiero reflexionar, prefiero también un poco hacer la cosa pausada y tomar una decisión un poco firme en esto. Y mientras estabas estudiando tenías el contacto con don Damaso y también con don David Gascón, que era el profesor de toda la vida en magisterio, que fue el que después de muchísimo luchar, pues consiguió que un aula se quedara ella primero en la escuela normal y luego incluso cuando en Espinardo subió a la universidad, que se mantuviera un aula como capilla. Una lucha auténtica contra la universidad. Exactamente. Y ahí precisamente con don David Gascón también hice una amistad muy íntima. O sea, le iba a misa todos los días a misa.
O sea, yo estaba, me acuerdo que estaba por la parroquia de San Antolín, estaba ubicado. Entonces cogía mi bicicleta por las mañanas, todas las mañanas, y iba a misa. La ayudaba a misa, estaba con él, y después siempre, pues que era muy gracioso, me decía, Juanico, ahora a almorzar. Me decía, Juanico, ahora te toca. Y entonces, bueno, pues la verdad es que de estudiante, pues siempre viene bien. Y más mis padres que no tenían mucho, mi padre lo jubilaron antes de tiempo en el taxi, entonces económicamente no es que estuviera muy bollante. Entonces, pues la verdad es que me venía muy bien que me invitara por lo menos algún duro menos que gastar. Y yo me acuerdo que tenía frases muy graciosas, ¿no? Porque cuando me iba a ir, dice, pero no te vayas todavía, dice, mira, estos panecillos que están así, que luego no se sabe dónde van, dice, échalo a la buchaca. La buchaca era una carterilla que yo tenía, échalo a la buchaca y te sirven para merendar. O sea, era muy gracioso, ¿no? Y tal, ¿no? Juanico, echa esto a la buchaca. Por favor, que ya llevo uno, que échate otro más. O sea, ¿En qué momento aparece doña Nila, doña Petronila? Bueno, Petronila aparece con motivo de conocer el movimiento de los focolares. Que eso ¿Ya habías terminado magisterio? Sí, ya tenía yo relación. Al terminar magisterio fue cuando empecé a conocer un poquito el movimiento de los focolares, el inicio. Y ya se formó un pequeño grupo a nivel de los claretianos y bueno, y ahí ya fue donde conocí a mi esposa. Ella también estaba, lógicamente, en los focolares y de hecho la espiritualidad del movimiento de los focolares pues nos encanta. Yo he estado muy metido como Explícanosla un poco, porque siempre puede haber alguien que esté escuchándonos, escuche focolares, no le suene a nada, o sí le suene y no conozcan exactamente esa espiritualidad. Focolares significa fuego de hogar. Entonces es un movimiento ecuménico cuya fundadora, Chiara Lubi, pues quiso extender un poco este ideal, el ideal de vivir el amor en unidad. Y bueno, la verdad es que podríamos decir, su filosofía o su teoría o su forma de ver la vida, pues ahí me encandiló, ¿no? O sea, el hecho de vivir el momento presente, el hacer la voluntad de Dios, en fin, todo lo que es el movimiento, todo lo que es la espiritualidad del movimiento de los focolares, pues realmente como que te llega al corazón, ¿no? Ahí me llegó al corazón, a mi mujer también, y a todo el grupo, que era un grupillo de jóvenes. ¿Llegaste a vivir alguna Mariápolis? Sí, la primera Mariápolis fue en el año 1977, que en aquella Mariápolis pues fue es una convivencia mundial. Sí, una convivencia, ¿no? Que se hace a nivel de toda España. Ahora se hacía en España. Antes se hacían, bueno, en Cataluña se hacía una, luego otra y tal, ahora me parece que se ha unificado otra vez. Pero esa del 77 para mí fue maravillosa. ¿En dónde se celebró? En León. León. Fue en León. ¿Y qué supuso? ¿Qué encontraste allí? Bueno, ahí encontré un ambiente de fraternidad, de unidad, de gente que, pues no sé, por ejemplo, el responsable que había entonces en el movimiento de los focolares, ya sabes que está la parte masculina, la parte femenina, pues el representante de la parte masculina, que era Carlos Clarías en aquella época, pues me acuerdo que una vez estando allí en el baño y tal, que estaba lavándonos la cara porque era una residencia, unos albergues que había, en fin, nos hospedábamos los jóvenes de cualquier manera, estaba con nosotros y tal, ¿no? Y el hecho de dirigirse a mí, de, oye, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu trabajo? Y tal. Te encuentras una persona que no me conoce de nada y me pregunta y se interesa y tiene algún problema, tiene, no sé, yo también tenía, en fin, pequeños traumas a veces de la infancia que arrastraba y tal, ¿no? A veces estaba un poquillo serio y tal, te veo muy serio y tal, en fin. El hecho de interesarse por los demás, ya vi un gesto ahí de decir, esto es evangelio, esto es evangelio, el evangelio es el hecho de que ves al otro e intentas acercarte a él y meterte dentro de él. Y ya con ese gesto, eso te fue, ganó. Todavía parece que estas cosas, estos flash que se te quedan en la mente y tú dices, todavía parece que estoy en aquel corrido donde todos nos lavábamos la cara, estábamos lavándonos la cara y tal, ¿no? Estábamos más sacados, yo estaba más sacado, son cosas que se te quedan, ¿no? Y bueno, y ya entablamos una conversación, pues yo soy Carlos Clarías, no dijo que era responsable ni nada, soy Carlos Clarías, dice bienvenido a la Mariápolis,
dice, ya sabes que cualquier cosa, necesidad que tengas, pues aquí estamos para ayudarte y tal, y bueno, vamos a ver si hacemos una buena convivencia y tal, ¿no? ¿Y luego habéis seguido en el movimiento juntos como matrimonio? Sí, sí, hemos estado siguiendo muchos años, yo como voluntario. De hecho, el primer núcleo de voluntarios que se creó en Murcia, yo formaba parte de él, ¿no? Veníamos uno de Caravaca, de Murcia, y los demás eran de Alcantarilla, y los demás eran murcianos. El primer núcleo que se formó. Y bueno, no sé, es decir, yo me sentía pues muy realizado, realmente una espiritualidad que me cautivaba, ¿no? Que me hacía... Mi mujer siempre ha estado un poquillo, no ha llegado a introducirse tanto. Ella seguía, ella iba a las convivencias, cuando había convivencias de matrimonio, cuando había cosas del movimiento, y de hecho la espiritualidad del movimiento dice que le encanta, o sea que no es que haya... Claro. Y esa espiritualidad te lleva también a sentirte iglesia, a sentirte comunión y a seguir colaborando en tu parroquia. Sí, sí. Y luego sí. Pues te casas, tienes un niño, ¿no? Un hijo, ¿qué se llama? Un hijo, sí. Manuel David. Manuel David. Sí. ¿Qué edad tiene ahora? Pues ahora tiene 33 años. 33 años. Sí. Y con Manuel David vas, le bautizas y te unes al párroco de la parroquia de San Juan Bautista, que es donde bautizas a tu hijo, y de nuevo a trabajar en la parroquia. Sí. Y ahí ves la transformación de una parroquia, ¿no? De un bajo, como tú decías, una navecilla y un bajo. Sí, exactamente, lo que es el inicio de una parroquia. ¿Ahí cuánto tiempo estuviste ahí colaborando? Como secretario, me decías, ¿no? De pues la sí, parroquia. estuve como vicepresidente del equipo económico pastoral con don José Manuel. Y ahí hicimos muchísima amistad. Tanto es así que, bueno, pues lo mismo estaba en mi casa que yo estaba en la suya, porque vivía en la vicaría, encima de la vicaría, en la Rambla, y bueno, una amistad tremenda, ¿no? Y también allí, precisamente, aunque sea una cocherilla que había, teníamos reunión de la palabra de vida, que es la palabra de vida del movimiento de los focolares. Ahí nos juntábamos un grupillo que fuimos a la Mariápolis, unas cuantas personas, y leíamos la palabra de vida. Te estoy hablando de los años 80. ¿Y la parroquia que era un bajo ahí, nada? Lo que era un bajo, sí, lo que era una cochera, prácticamente, pues bueno, prácticamente, sí, un bajo ampliado. Y ahora y tenía una sacristía muy pequeña, y yo me acuerdo que mi hijo muchas veces, mi mujer entonces empezó a trabajar como enfermera, muchas veces me dejaba el chaval era muy pequeñín, y yo no sabía dónde dejarlo, entonces lo dejaba en la sacristía, y de vez en cuando que si lloraba, que si no sé qué, pero como era tan aquello, pequeño. Era tan pequeño, y aparte era una parroquia que al ir poca gente, pues parece que estábamos en familia, o sea que yo no sé, decir, entonces pues si tenía que echar una mano, oye, pues no sé. Pero quien vaya hoy a San Juan Bautista, pues se encuentra otra cosa. Sí, ahora es una gran parroquia, que la hizo gracias a don José Manuel, hizo una gran parroquia, y a todos nosotros que colaboramos, y bueno, se vendió lotería, se vendió de todo, se hicieron cosas benéficas, en fin, él se movió muchísimo. Yo también, a la par dentro de mis limitaciones, porque mi hijo también, pues bueno, salió con un problema alérgico y a veces me robaba tiempo, pero yo en todo lo que podía estar allí, estaba con él. Es decir, me sentía muy vinculado a él. Y llega un momento en el que ya, bueno, te pones... ¿Has estado siempre en Maristas? ¿Trabajaste en algún otro colegio antes? No. ¿Directamente? No, sí. ¿A Maristas? Está en Maristas. 40 años. Está 40 años. Entonces, estamos aquí con Juan, profesor docente en Maristas. Esto es de los primeros años, me imagino, sí, ¿no? esto es de los primeros años, exactamente. Y... Esa promoción concretamente fue con algunos de ellos, cuando se hizo la primera pasión. Lo que pasa es que eso es del antiguo segundo de EGB, al segundo de primaria, ¿no? Sí, y bueno, habrá observado que todos son chicos, porque antes en los colegios no había chicas, y entonces, pues bueno, está ahí el grupo. Te han vivido todo el cambio, claro. Sí, claro. Después fueron introduciendo chicas y tal, y yo me acuerdo que estos chavales, cuando iban en tercero, que ya en tercero, cuarto, quinto, fue cuando se empezó a hacer la pasión. Pues muchas veces teníamos algún problemilla, porque decía, más de un chaval de estos decía, ¿y a quién ponemos de virgen? Porque hay una escena donde aparece la Virgen con San Juan, ahí tienes a madre, tienes Jesús se dirige a María, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y entonces, claro, y los chavales, algunos decían, ¿y a quién ponemos de virgen y tal, no? Pero fue entonces, precisamente ese año, cuando ya había 2 clases que eran chicos y 2 clases que ya estaban mezcladas. Empezaban ya a mezclar.
Y entonces, de una clase cogimos, porque nadie quería hacer a esa edad, pues claro, ¿cómo te va a poner? Y esto es una ¿no? aventura que comienza ahí, con estos chavales, y en torno a los 10 años, siempre con los de 10 años, empezaste a hacer La Pasión, una representación de La Pasión. Sí. ¿Y cómo surge esa idea? ¿Quién hace el texto? ¿Cómo se idea? ¿Y cómo te aventuras a esto? Que una tarea que ha llevado, ¿cuánto tiempo? ¿25? 25 años. 25 años representando todos los años La Pasión. La Pasión. Normalmente en Santa María de Gracia, ¿no? No, no, normalmente se hacía en el salón del colegio. En el salón del colegio. Y Y luego ya es verdad que a los veces... últimos años fue en la iglesia de la Caridad, en la en Basílica. la Caridad se ha hecho, efectivamente. Con don Francisco Montesino. Y don Javier, que si podía no faltaba, Sí, ¿no? don Javier, exactamente. Y ya llegó un momento en que alguien me dijo, ¿y por qué no invita a don Javier, que ahora está de obispo emérito y le gustan los niños y tal? Y entonces se me ocurrió escribir pues una carta y tal, en fin, haciéndole una invitación. Si pudiera venir, le invitamos y tal para que vea esta representación de La Pasión, de los chavales y tal igual, ¿no? Y claro, no se lo pensó dos veces. Y desde que fue no ha faltado. Fue un telefonazo ahí al colegio, oye, que voy para allá. Entonces lo traía su secretario. Ya en los últimos años pues ya había siempre algunos padres que iban a por él, porque a lo mejor el secretario no podía, por lo que fuera, iban, lo cogían y luego lo llevaban. ¿Y cómo surgió esto de La Pasión? A ver, ¿de dónde viene? ¿Por qué se te ocurre esto? Se me ocurrió coger un librillo y tal y empezar a escenificar, ¿no? Porque yo ya me di cuenta de que la forma de transmitir el mensaje era a través de la escenificación. Es como mejor se les quedaba a los chavales. Es una metodología, pues, no sé, quizás la mejor. ¿Pero por qué? Porque viven el hecho. O sea, si es una parábola, pues se sienten parte de eso. Y entonces, bueno, pues empecé a leer un poquito La Pasión, dije, oye, voy a empezar un poco así y tal. Y empecé precisamente con esa promoción de la foto anterior, fue cuando hice pues, unas pequeñas pinceladas de lo que es La Pasión, o sea, unas pequeñas cosas. Pero ya cuando se fueron un poquito más mayorcillos, que ya entraron en tercero, cuarto, quinto, porque antes el ciclo era así, primero, segundo, y luego tercero, cuarto, quinto, sexto, y luego ya porque pasaba... ¿Tú a quién dabas clase? ¿A estas promociones pequeñas o en aquella época has tenido a todos los chavales? ¿Cómo era? No, yo me pasé 14 años en primero y segundo, 14 años consecutivos. Entonces le decía muchas veces al hermano director, en aquella época era el hermano Aurelio, estuvo aquí también mucho tiempo de director en la Fuensanta, hermano, estoy muy cansado de estar con chavales tan pequeños, llevo 14 años. Digo, me gustaría pasar al ciclo medio, digo que... Todo el ciclo medio en aquella época eran 3 cursos, tercero, cuarto y quinto. 8, 9, 10. Y luego ya se cambió y fueron de 2 en 2, primero y segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto. Y bueno, de estas cosas que... Y se resistía mucho. Bueno, ya veremos, ya lo estudiaremos y tal. Total, que ahí influyó mucho también, y se lo debo agradecer, fue don José Manuel. José Manuel estaba de capellán, precisamente ahí en el colegio, y yo solo lo apuntaba, digo, José Manuel, échame un cable. Digo, échame un cable, habla, digo, porque tan pequeño, tanto tiempo, eso quema mucho, los chavales pequeños queman mucho. Digo, a mí me gustaría hacer alguna cosilla con los chavales, algún apostolado, alguna escenificación, pero un poquillo más grandecillo, que son muy pequeños y tal, ¿no? Y bueno, de estas cosas que al cambiar de director, ya se cambió el director, y entonces fue cuando entró el hermano Juan Ramón Sendra. Y ahí es cuando ya con este grupo del ciclo medio empiezas a hacer lo de La Pasión. Que eran primeras escenas pequeñas y luego ya hiciste un... Sí, primero eran pequeñas escenas. Luego he cogido un texto que tenía un vocabulario muy, podríamos decir, muy poco apropiado, porque eran palabras como ardua, no sé, palabras que a los chavales eso pues, no les decía nada y tal, ¿no? Hasta que llegó un capellán allí al colegio, que es José Luis Bleda, parece que está en Misiones, llegó de capellán allí y dice, oye, yo esto lo hacía en Molina de Segura, yo hacía La Pasión. Dice, si quieres, te viene a la parroquia allí, aquí está precisamente en San Juan Bautista, dice, hacemos una adaptación del texto para hacerlo más asequible a los chavales. Digo, te cojo la palabra. Digo, porque esto está enrevesado, algunas palabrejas a los chavales les cuesta trabajo. Y se fue trabajando. Y muchas veces se lo he agradecido en el Facebook, se lo he agradecido a José Luis. Digo, José Luis, te debo este cambio, te lo debo a ti. Digo, porque realmente fue una adaptación perfecta a lo que se hizo, adaptado a los chavales. Y de ahí ya, bueno, pues fue cuando ese texto, al reformarse, era más asequible a los chavales.
y ya era más fluido también, ellos entendían mejor, estaba más a su alcance. Y bueno, muy bien, y a partir de ahí pues fueron las escenas, se fueron ampliando, o sea, fueron ya ampliándose. Al principio eran 2 o 3 escenas, luego pasaron a 5 y bueno, hasta 7 escenas, o sea que al principio solamente llegábamos hasta la muerte de Jesucristo, y ya también metimos la resurrección, metimos también en unas escenas cuando había muchos chavales, porque depende del grupo que se apuntaran voluntariamente, era un acto voluntario, pues se hacía la escena de Santo Tomás, que era muy bonita porque meter dedo en la llaga y tal, ¿no? Y eso es muy chocante, ¿no? Pues yo no me lo creo y tal, pues no me lo creo, si no meto el dedo, pues yo no me lo creo y tal, y yo tampoco y tal. ¿Y cuántos niños participan cada año en la representación? Pues depende. Si yo tuve una época, que fue en la época de que estaba recién nombrado don Bartolomé y tal, que me acuerdo que se apuntaron para hacer esto, se apuntaron 52 chavales. Y me acuerdo que yo le dije, yo no sé cómo hacer esto, porque no hay papeles suficientes. Y bueno, entonces, de soldado, entonces de pueblo. no, exactamente. Entonces cogí, y como Judas iba con una tropa, pues con la tropa de Judas, otro me la ideaba, o sea, me la ingeniaba pero hacer un poco de bulto, pero que saliera. Y hay una anécdota curiosa, porque dijo un momento que ya era un tope 52, digo, ya se acaba, no se puede admitir más, digo, porque es que no. Y me acuerdo, digo, aparte no hay trajes suficientes, porque yo utilizaba los trajes de Semana Santa, de los marrajos, los utilizaba para las escenas, menos los soldados romanos que los regaló una familia regaló los de soldados romanos, que eran de cartagineses y romanos, y no les valían, y te dice, oye, ¿los quieres para tu hijo? Me vienen de maravilla y tal, y todavía los tengo. Y bueno, y me acuerdo de una anécdota curiosa, había un chaval que tenía una gana impresionante de salir en la Pasión. Digo, mira, no puedo salir, pues son 52. 53, ¿dónde te voy a meter? Dice, profe, donde sea, yo quiero salir y tal. Digo, mira, búscate una túnica, la que tú quieras, o que tu madre te haga una, o tal, digo, del color que sea, y hacer cuando salga Judas, pues Judas salía con la antorcha porque por el fuego y tal, no tal, pero salía con algo reluciente y tal, y el bulto detrás con palos y tal, que iba al prendimiento, ¿no? Y este chaval tenía tantas ganas de salir, me acuerdo todavía cómo se llama Daniel Rojo, me parece que ya ha salido del colegio ya mayor, tiene 20 y algún año. Y tenía tantas ganas que se hizo de una túnica por ahí y se involucró, es decir, profe, ya tengo la túnica, ¿me dejas salir? Digo, venga, vale. O sea, ¿por qué? Y al mismo tiempo que esto, pues la tarea también de catequesis, de confirmación, de preparación de los chavales en el colegio. Sí. O sea, una vinculación siempre pastoral. Por eso de ahí viene lo que hemos dicho al principio, el Padre Juan, ¿no? Exactamente. De los compañeros y tal, siempre el Padre Juan aquí. Sí, de hecho los hermanos que han pasado por allí me conocen así, los hermanos maristas, tú vas a cualquier sitio de los maristas... ¿Y te han pedido confesión alguno? O sea, como diciendo... hasta ahí no he llegado, ¿no? Pero todos los maristas antiguos que han pasado, el hermano Aurelio, el hermano Severiano, todos los hermanos, va a cualquier sitio donde pueda haber comunidad. Y dice Juan, y se quedan, pues, dice el padre Juan y sabe quién es perfectamente. Y hoy día, pues ya de jubilado, continúas colaborando, como tú dices, con las catequistas en el propio colegio, con los catequistas, y en tu parroquia ahora, en el Carmen, ¿no? Sí, de ministro extraordinario. Ministro de la Eucaristía. Sí. Entonces, ¿cómo, si yo te preguntara para ti qué es la Iglesia, cómo la definirías? Pues para mí la Iglesia es el grupo de cristianos que entre ellos se quieren, se aman y hacen comunidad. O sea, para mí el sentido de comunidad pienso que es esencial dentro de la Iglesia. O sea, y comunidad en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo he participado o he tenido comunidad a nivel de escolar, por ejemplo, y tal, ¿no? Pues yo me acuerdo que el ser iglesia te implicaba el que tú compartieras, para ti era un compartir
todo, es decir, tú te dabas a los demás. Lo que Y ahí significa en la ese palabra grupo. comunión, que es como una unión, celebrar espíritu, unión de vida, de espíritu, de ilusiones, de trabajo, y compartir con el otro sus necesidades, sus alegrías. Sí, exactamente. O sea, yo no concibo a la Iglesia como algo aislado, sino para mí siempre ha sido... Y más muy vinculada con la propia vida. Sí, exactamente. El estar vinculado, metido, involucrado, podríamos decir, en alguna comunidad. Es decir, yo lo considero así. Es decir, para mí la Iglesia no es personas que van a misa, cumplo y me voy. No, sí, a misa está bien y hay que ir y tenemos que celebrar la palabra y tomar la comunión, es esencial. Pero a su vez también compartir, la necesidad del compartir con alguien tus penas, tus alegrías, tu tristeza, todo lo que... Y los sacerdotes para ti pues son amigos. Son amigos. Que guían a ese pueblo, que están junto con ellos, uno más, pero que el Señor les ha dado una... Porque ¿con cuántos tienes amistad? Con tantísimos. Aparte lleva con muchos párrocos, has colaborado con muchos. Sí, bueno, la verdad es que sí que conozco bastante, bueno, no que sea gran cantidad, pero bueno, han pasado, pues, y quien hice mucha amistad también, que el que me introdujo en la parroquia del Carmen fue con don Francisco Pagán, que como sabéis está enfermo, pero con él precisamente, iba a don Damaso el lado, digamos, estamos vocacionados los dos. Lo único que él sí siguió la vocación y yo me desvié. Bueno, pero como de algún modo don Damaso te llevaba al sacerdocio y tú le dijiste ya de un modo don Damaso, sí, el sacerdocio real, el del bautismo, y a servir como sacerdote en medio, hablando de los hombres de Dios y de Dios de los hombres. Y de hecho cuando terminó magisterio, don Damaso me dijo, oye, ya has terminado magisterio, o estás terminando. Te volvió a insistir. Te espero, pero ya estaba muy mayor y ya fue cuando ya empezó a... Pues Juan, ha sido un placer. Ha sido un placer estar contigo esta media hora, celebrar contigo, pues recordar todo esto y ver pues esa ilusión tremenda que has tenido, que tienes por los chavales, por la educación de los niños, de los jóvenes y sobre todo por el manifestarles desde el teatro o de cualquier manifestación de donde se sientan partícipes, que son miembros de la Iglesia y que Dios está con ellos, está ahí por ellos. Y que bueno, pues que el Señor te siga conservando la vitalidad en esta edad, ahora un poquito más libre de tareas, digamos, fijas, pero colaborando en la parroquia en todo lo que puedas. En tu parroquia. Yo quería decir una cosa y es interesante. A nivel académico como docente, yo he tenido una frase del padre Marcelino Champañá, que esta sí que la llevo un poquito dentro, que para educar hay que amar. Para educar hay que amar. Hay que amar. Es decir, el profesor no es el profesor que yo cuando entro al colegio, pues veo a uno y tal, si lo conozco bien, y si no lo conozco, pues también, cómo te va, cómo estás. ¿Tienes examen? ¿Cómo te va la clase? ¿Has aprobado? ¿No has aprobado? Es decir, no es, en fin, yo no... Claro, meterte en la vida del otro, no estás coger, sino que... No eres un profesor que viene a echar aquí materia. Yo, a los que he sido tutor, pues, podemos decir como que los llevo un poquito dentro, ¿no? Claro. Y de hecho, pues, me saludan, me ven por cualquier sitio, o tal, don Juan... Forma parte de su vida y ellos de la tuya. Tal, ¿no? Ese lema de para educar hay que amar es grabar, se graba ahí en el interior y tú ves que realmente, y de hecho yo sigo al colegio, estoy jubilado, ¿no? Pero siento los chavales, siento esa necesidad de verlos, de estar, de compartir con ellos, de estar con las catequistas, en fin. Pues nos quedamos con esa frase y señoras y señores, para educar hay que amar. Muchos de los que nos escuchan son padres, son abuelos y seguís educando y siguen ustedes educando. Amemos primero y detrás de ese amor vendrá por la educación en todos los sentidos. Muy buenas noches, ya lo saben, el miércoles próximo, si ustedes lo desean, nosotros nos invitaremos a estar en sus hogares. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Gracias y buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación.